¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos Buenos días, días, profesor. profesor. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Me presento, muchachos. Yo soy el profesor Jean-Pierre Quiñones y por el día de hoy voy a ser su profesor de historia. A ver, un ratito déjenme abrir el material. Mientras quizás sus compañeros siguen entrando también, ¿no? Ujú. Ujú. Ya prácticamente estamos en lo último, ¿no, muchachos? Y aquí está. Y aquí está el material. A ver, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Listo. ¿Se puede observar? ¿Me Sí, confirman? profesor. Sí, profesor, Listo. se ve la pantalla. Bacán, 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 bacán. Ustedes son los chicos de la sede Ollón, ¿no? ¿Cierto? A ver, Sí. no se queden Sí. callados, ¿ah? Me asusto, se quedan callados. A ver, muchachos, les comento algo, miren. Yo no puedo ver su chat, ¿ya? Este, sí que por favor, si pueden prender su micro, participar, sería excelente, ¿no? Ya no te voy a pedir que prendas tu cámara, antes prende tu micro, participa. Es tu momento de preguntar todo lo que quedó en el aire, quizás en tus clases de historia, ¿no? Para que la clase sea más dinámica también, porque si yo empiezo a hablar y hablar y hablar, yo me voy a aburrir, ¿no? Voy a hacer un monólogo y mejor pongo un video y listo, se acabó. Entonces, para que no me dé sueño y para que la clase salga más interesante, pregunten, ¿no? Acá vamos a poder desarrollar todas sus dudas, ¿ya? A ver. Vamos a empezar con la Revolución Rusa, que es el tema de la semana 15, creo, ¿no? Esto lo he visto en la semana 15. Claro, 16, sí, exacto, en la semana 15, ¿no? La semana 15, hemos combinado acá semana 15 y 17 en Historia Universal, porque la semana 16 es Historia de Perú. ¿Ustedes quieren empezar con Historia Universal o con Historia de Perú? Igual vamos a hacer los dos, ¿ah? Así que usted, con Universal. Universal. Ah, Universal. empezamos. Universal. Empezamos con Universal entonces. Primer tema entonces, Revolución Rusa. A ver, hay que ir al antecedente de la Revolución Rusa. ¿Cuál era el contexto de la Revolución Rusa? En ese momento se está dando lo que es la Primera Guerra Mundial. Recordaba pues que la Primera Guerra Mundial era una guerra imperialista, una guerra de las clases burguesas, ¿no? Una guerra en la cual los imperios pelean por tener más territorio, más colonias. Hubo de todo en esta guerra, ¿no? El antecedente de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, es el tema de la paz armada, de la carrera armamentista, de el revanchismo francés, ¿no? La venganza que querían los franceses contra Alemania, ¿no? Cuénteme, ¿tienen alguna duda con respecto a la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es el contexto en el cual se produce la famosa Revolución Rusa? ¿No? ¿Alguna duda con respecto a la Primera Guerra Mundial? Un tema muy interesante que lo han trabajado en clase ya, ¿no? Pero siempre hay cositas por ahí que quedan en el aire. Si tienen alguna duda, su momento, aprovechen, muchachos. Como les digo, no puedo leer el chat,
Tengo que estar acá, compartiendo pantalla. Pero eso disculpe si tengo una duda. Dime, te escucho. Bueno, me he olvidado por completo de cuál fue el motivo por qué se generó esta guerra, ¿no? De ¿Por qué cuál se fue originó el propósito o sus razones. de la Primera Guerra Mundial? Ya, muy bien. A ver, la Primera Guerra Mundial, mira, si retrocedemos, ¿ah? Todo empieza eh, en la caída del el Imperio Francés y los movimientos nacionalistas. Ustedes recordarán, pues, muchachos, que Francia, después de la Revolución Francesa, ¿no? Napoleón fue un emperador, Napoleón fue derrotado, luego, pues, Francia sigue con su monarquía, surgieron las famosas revoluciones liberales, así estoy retrocediendo ya bastante. Después de las revoluciones liberales, recordar que Francia, pues, se convierte en una república, ¿no? ¿Y quién va a ser el presidente de esta república? Napoleón. No Napoleón el emperador, ¿eh? Sino va a ser un sobrino de Napoleón, que agarra y este señor, pues, se convierte también en emperador, al igual que su tío, ¿no? Y se hace llamar Napoleón III. ¿Se acuerdan? Napoleón III, ¿no? Bien. Tenemos entonces a Napoleón III ahí por un lado, y justo en ese contexto que estamos a mediados del siglo XIX, ¿no? En ese contexto de que Napoleón III está gobernando Francia, es un emperador, aparecen los famosos movimientos nacionalistas. Ustedes seguramente también ya llevaron el tema de ideologías, ¿no? Del siglo XIX, donde aparece el conservadurismo, el liberalismo, el nacionalismo, el anarquismo, el socialismo, ¿no? Pero el nacionalismo es importante, el nacionalismo es peligroso. ¿Qué es el nacionalismo, muchachos? Es el amor a la nación, recordar. ¿Y qué es la nación? La nación es un grupo de personas que comparten costumbres, que comparten cultura, que comparten tradiciones, comparten idioma. Por ejemplo, ustedes son parte de la nación peruana, porque ustedes tienen costumbres. ¿Cuál es su costumbre? En verano, ¿qué cosa comen? En verano, cuando sale el solzazo, qué se te antoja? ¿Cuál es tu costumbre? ¿Qué se te antoja comer? Un helado. Chupete. Tupete, marciano, ¿no? Y si quieres comer algo, o sea, tu almuerzo, ¿qué te preparas? Un calor extremo. Ceviche. Es famoso ceviche, ¿te das cuenta o no? Esa tradición, esa costumbre que ustedes tienen, los hace ustedes peruanos. En Navidad, por ejemplo, ¿qué cosa comen ustedes? En la medianoche, ¿qué están comiendo? Pavo. Pavo, panetón. El Perú es el primer país que come panetón. Es una costumbre que tienen ustedes, ¿no? Los peruanos. Tienen también otras tradiciones como, por ejemplo, ¿qué hacen este mes? ¿Qué hacen mañana? ¿Qué van a hacer? ¿Los domingos qué hacen? Acá en el Perú se juega Estudiar. carnavales, ¿no? También es una bonita costumbre, ¿no? El peruano está acostumbrado a eso, ¿no? Jugar carnavales en febrero, en octubre sacar al Señor de los Milagros, en octubre se comen los turrones, ¿no? En diciembre el panetón, comen ceviche, tienen el mismo idioma, también ustedes hablan el español, ¿no? Mismas costumbres, o sea, todas esas cositas los hace ustedes parte de la gran nación peruana, de una nación. Eso es lo que a ustedes los hace ser peruanos, ¿te das cuenta? Ese sentimiento de que las personas que comparten tu tradición y tu costumbre deberían ser parte de tu territorio, deberían estar unidos contigo para ser una gran nación. Entonces, en esa época Alemania no existía como país, recordar. En el siglo XIX Alemania no existía como país, pero en Alemania empiezan a surgir estos movimientos nacionalistas. ¿Alemania qué cosa era, profesor? Alemania era un conjunto de principados nada más. Estaba el Principado de Hamburgo, ¿no? El Principado o sea, de Múnich, estaba pues el Reino de Austria, estaba el Reino de Prusia, ¿no? O sea, había reinos, principados en Alemania, cada uno separado, cada uno con su propio gobernante, hasta que el Reino de Prusia decide cambiar eso. Si todos compartimos la misma tradición, dicen los principados y los reinos,
el reino de Prusia. Pero si todos nosotros compartimos las mismas costumbres, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas tradiciones, ¿qué hacemos separados? Deberíamos unirnos. Y ahí empieza un tema que ustedes seguramente habrán trabajado también, que se llama unificación alemana. Entonces, los alemanes, el reino de Prusia, es el que empieza la unificación alemana. Ellos empiezan a conquistar los otros territorios, a someterlos pacíficamente, ¿no? Otros también a través de una guerrita, los empieza a someter, y Alemania logra unirse como una gran nación. Y ahí es donde aparece, ¿no? El gran reino de Prusia, Alemania, ¿no, muchachos? Ahora, cuando un país se unifica, ¿no? ¿A quién no le gusta eso? Cuando un país se vuelve grande y poderoso porque se unifica, ¿a quién no le gusta eso? Mira, te pongo un ejemplo. Cuando el Perú se unificó con Bolivia, ¿se acuerdan la Confederación Peruana Boliviana? ¿A quién no le gustó eso? A Chile. Muy bien. Si Alemania se unifica, ¿a quién no le va a gustar eso? ¿Quién es su vecino, el que vive a su costado? ¿Francia? Exacto. Francia no quiere. ¿Y Francia qué hace? La guerra. Esa es la famosa guerra franco-prusiana. La famosa guerra franco-prusiana. Acá yo tengo todos los materiales. A ver, un ratito. Mira, acá. Este es de otra clase, de otra academia. Lo que pasa es que yo dicto en varias academias, muchachos. Soy coordinador de la academia de otra universidad. Dicto en varios lados. Está material 2025, 12. Ya. La Primera Guerra Mundial es del material de la semana número 15, pues, ¿no? Es del siglo regular, del siglo ordinario, ¿no? El siglo, no es de la semana 15. Es de la 14, creo que es. A ver, no tampoco. Debe ser de la 13 o la 12. La 12, profe. La 12, ¿no? Sí. Tantos materiales que dicto, entonces, ¿qué me imagínate, ¿no? Ya los temas hasta se me cruzan. Y ahí está, mira, ahí está, mira, justo las ideologías. Ustedes ya estudiaron esto, ¿no? Ahí está el liberalismo, el conservadurismo, el nacionalismo que está acá, ¿no? Miren, se fundamenta en los principios de la soberanía y autonomía política sobre un territorio, dice, ¿no? Donde las fronteras deben coincidir con la identidad del pueblo que las ocupa. Esto es importantísimo. Esta idea que dice, las fronteras deben coincidir con la identidad del pueblo que las ocupa. O sea, ¿eso qué significa? Por ejemplo, mira, somos Perú, somos la nación peruana, pero Arica, es un ejemplo, muchachos. Supongamos que en Arica, la gente de ahí hablan español, igual que nosotros. Hablan quechua también, igual que nosotros. Comen panetón en Navidad, comen ceviche en verano, comen su marciano en verano, adoran al Señor de los Milagros, comen turrón en octubre. Y tengo una pregunta. ¿Esa gente de Arica es peruana o chilena? Si hacen lo mismo que ustedes, ¿son peruanos o chilenos? ¿Qué dicen, muchachos? Se considerarían peruanos, ¿cierto? Pero no están en tu territorio llamado Perú. ¿En qué territorio están? En Chile. Pero mira lo que es el nacionalismo. Si tú eres nacionalista, tú dirías, ¿no? Oye, pero las fronteras deben coincidir con la identidad del pueblo. Y el pueblo de Arica, su identidad es peruana. La nación de ellos es peruana, no es chilena, pero están allá. Tú como nacionalista, ¿qué quisieras? ¿Que Arica pase para dónde? ¿Pase para dónde, muchachos? Para tu territorio peruano, ¿sí o no? Perú. Claro, pero ¿Chile te lo va a regalar fácilmente? ¿Tú crees que va a ser Chile? Por si acaso en ese pueblo todos hablan español, quechua, prácticamente todos ahí son peruanos.
Tienes que darme eso porque ellos son peruanos. ¿Chile te lo va a dar? Nada. No te lo va a dar. No te lo va a dar. ¿Qué le tienes que hacer? La guerra, ¿ven, muchachos? Y por eso se dio la Primera Guerra Mundial, pues. Porque este problema que te estoy contando con Arica, que es un ejemplo nada más, ¿no? Con Perú y Chile, ese problema lo tenían los países europeos. Ahorita te voy a explicar qué país empezó la guerra. Entonces, ese problema está en Europa. Por eso que el nacionalismo es muy peligroso, ¿no? Y todavía Hitler vino después con el ultranacionalismo, ¿no? Que es sumamente más peligroso, ¿no? Bien, acá está el socialismo, las revoluciones liberales. Vamos acá un poquito de imperialismo y lleguemos acá a la Primera Guerra Mundial que está acá. ¿Cuáles fueron las causas? Mira acá, vamos a ver las causas. Acá está, exaltación nacionalista, mira. ¿Ves? Exaltación nacionalista. A ver, ¿dónde está el antecedente? En este material no está el antecedente. Antes ponían, en el material pasado estaba el antecedente. Bueno, acá lo han sacado. Ya, pero bueno. El antecedente es que Alemania se unifica. Alemania se unifica, muchachos. Francia no lo quiere. No quiere que Alemania se unifique. Le hace la guerra franco-prusiana. Esa guerra franco-prusiana donde se enfrenta Napoleón III contra Alemania, ¿quién lo gana? ¿Quién gana esa guerra, muchachos? ¿Quién gana la guerra franco-prusiana? ¿Lo gana Francia o lo gana Prusia? Lo gana Rusia. Lo ganan los alemanes. Y los alemanes, no contentos con ganar, agarran y los humillan a los franceses. Les hacen una humillación tremenda. ¿Sabes qué hace el rey de Prusia, Guillermo? Va hasta Francia, en el mismo Palacio de Versalles, el Palacio de los Reyes franceses, agarra y hace que Francia se rinda ahí mismo en el palacio. Y no contento con eso, Guillermo agarra y hace que su imperio francés se destruya. Francia deja de ser un imperio y se pasa a convertirse en una república nada más. La República de Francia ya no va a ser un imperio francés, ya no, ya. Y no contento con eso, Guillermo, ¿sabes qué hace? Se proclama emperador. O sea, él acaba el imperio francés y en el mismo Palacio de Versalles se proclama emperador. Ahí en el Salón de los Espejos, en Versalles, muchachos, en el Palacio francés. Imagínate Francia, la cara de los franceses, ¿no? Fue una humillación tremenda, muchachos, miren acá. Emperador. No, el Kaiser, no, Kaiser en Versalles. Miren acá. Acá va a ser la coronación del Kaiser Guillermo en Versalles, miren. Ahí está, miren. El Kaiser era alucinante, ¿no? Acá está el Kaiser, mira. Proclamándose emperador en el mismo Palacio de Versalles, enfrente de todos los franceses. Nace el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán. Y todavía le quita territorios a Francia. O sea, imagínate, le quitó Alsacia y Lorena. ¿Cómo está el orgullo francés? Yo te hago la pregunta, ¿cómo está el orgullo francés? Los suelos. Hasta los suelos. Exacto. Francia, ¿qué cosa va a querer hacer algún día? Venganza, venganza. Y esa venganza es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un tema de venganza francés. Ahora,
El Kaiser Guillermo tenía su canciller, el canciller de hierro, ¿no se acuerdan? Otto von Bismarck, que él agarra y él sabe que algún día se va a venir una guerra, pero él quiere evitarlo, ¿no? Y él dice, voy a evitarlo. ¿Cómo lo piensas evitar? Le preguntaron. Fácil. Francia nunca se va a atrever a hacer nada contra Alemania porque voy a dejarlo solo a Francia. Voy a empezar a hacer alianzas, dijo el Kaiser. El canciller, ¿no? Otto von Bismarck. Voy a empezar a hacer alianzas. A Francia lo voy a dejar solito. ¿Y con quién buscó alianzas con Bismarck? Lo llamó al Imperio Austrohúngaro. Hagamos una alianza. Ya, bacán. Su alianza. Italia, hagamos alianza. Ya, bacán. Ahí está la alianza, ¿no? Se formaron las alianzas, mira. Acá está la triple alianza, mira. El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y ahí se agregó todavía el Imperio Turco y Bulgaria. Ahí está, se formaron las alianzas. Francia en ese momento estaba solo. Francia agarró y dijo, estoy solo, ¿con quién me uno? El único que le quedaba, poderoso de Europa, Inglaterra. Pero Francia e Inglaterra se llevan bien, se odian, o bueno, se odiaban, se detestaban. Había una rivalidad así como Chile-Perú, peor todavía. Recuerda que ellos habían estado en varias guerras. La guerra de 100 años, la guerra de los 7 años. Por la culpa de Francia, Estados Unidos logró su independencia, entre otras cosas más. Se odian estos muchachos. Pero bueno, los dos estaban solos, se miraron, dijeron, estoy solo, tú estás solo, es 14 de febrero, tú dirás, y el milagro de San Valentín. Francia y Gran Bretaña hicieron un acuerdo llamado la Entente Cordiale, que es el entendimiento cordial. A este entendimiento cordial, de Entente Cordiale, se le sumó Rusia y se formó la Triple Entente. Pregunta de examen de admisión San Marcos 2023. ¿Qué países formaron la Triple Entente? Gran Bretaña, Francia y Rusia. Ahí está, muchachos. Que luego se agregó Japón, Estados Unidos e Italia. Oye, ¿Italia qué hace ahí? ¿No era de otro bando? Empezando la guerra se pasó. Vivos los italianos. ¿Por qué se pasaron? Problema nacionalista. Italia, mira acá el mapa, tiene fronteras con el Imperio Austrohúngaro. ¿Te das cuenta? Y dentro del Imperio Austrohúngaro, en esta partecita de acá, había pueblos italianos. Gente que hablaba italiano, costumbres, tradiciones italianas. Pero no estaban dentro de Italia, estaban dentro del Imperio Austrohúngaro. Y ya te expliqué. Tú, si eres de la nación italiana, tú eres italiano, y ves que el pueblo que está a tu costado es italiano, pero no pertenece a tu territorio, ¿qué es lo que quieres? Que ese pueblo se una a tu territorio. Pero el Imperio Austrohúngaro, a pesar que eran amigos, no le iba a dar. Por eso que Italia se pasa al otro bando para hacerle la guerra al Imperio Austrohúngaro. En la Primera Guerra Mundial, Italia se enfrenta al Imperio Austrohúngaro para quitarle esos territorios, donde vivía la nación italiana. Ya. Entonces ya tiene los bandos, ya tienes la venganza que Francia quiere hacerle a Alemania, y a esto hay que sumarle que los países dijeron, oye, hay que estar preparados por si acaso. Empezó la etapa de la paz armada. Toda Europa está en paz, pero se empiezan a armar como locos. Tanques se arman. Después de la guerra franco-prusiana, donde pierde Francia y quedó humillada y le quitaron sus territorios, empiezan las alianzas y empieza la carrera armamentista, lo que se conoce como la paz armada. Todo el mundo está ahí pendiente de lo que puede pasar en el mundo. En algún momento falta una chispita nada más para que se encienda toda la pradera en Europa. Europa está a punto de irse al abismo. Falta algo nada más. Falta algo para que empiece todo esto, muchachos. Porque todos tienen sus ambiciones. Italia tiene ambición en los pueblos de la frontera. Francia quiere vengarse. Alemania se ha unificado. ¿Y cuál es el gran problema de Alemania? Que Alemania, cuando se unifica,
aparece con una potencia y logra estar en el segundo lugar de todas las potencias. El que le estaba ganando era Gran Bretaña, que siempre estaba en el primer lugar, la máxima potencia. Pero Alemania está a punto de pasarlo. Pero ¿qué cosa le falta a Alemania para poder pasarlo, muchachos? ¿Qué le faltaba a Alemania para que lo pase, para que lo traspase a Gran Bretaña? ¿Qué le faltaba a Alemania? Colonias. Alemania no tiene colonias. Alemania ha llegado tarde a la repartición. Gran Bretaña ha sido el imperio más grande de toda la humanidad, en toda la historia. Gran Bretaña tenía África, Asia, en América también tenía, estaba Estados Unidos, que era de Gran Bretaña, Canadá, es el imperio más grande en toda la humanidad. Pero Gran Bretaña empezó su imperio ya en el siglo XVI, ¿no? Alemania recién, mira, 300 años después ha aparecido recién como país. ¿Y qué cosa quiere? Colonias, pero no las tiene, pues, porque todo el mundo ya le pertenece a alguien. Por ejemplo, África. Ustedes sabían que África, miren África, de los más de 50 países africanos que existen, mira África. En esa época, miren, en 1914, cuando pasó la Primera Guerra Mundial, África tenía dueño. Solamente había, si no me recuerdo, de los más de 50 países, 3 nomás que eran independientes. 3 o 2 que lograron mantener su independencia. El resto de África le pertenecía a alguien. Le pertenecía a Francia, a Inglaterra, al imperio de los Países Bajos, ¿no? A Portugal, o sea, a Bélgica, a Italia, todos tenían un pedazo de África, ¿no? Era impresionante, ¿no? Y Alemania acaba de aparecer. ¿Y Alemania qué cosa quiere? Quiere su tajada, ¿no? Alemania quiere su pedazo. Pero, ¿tú crees que alguien te va a regalar territorio en el mundo? No. Yo te hago la pregunta. ¿Cuál es la única manera de obtener otro territorio? ¿Qué tienes que hacer? Invadirlo. Exacto, guerra. Pero si tú invades una colonia de Inglaterra, Inglaterra te va a hacer la guerra. Entonces, ese es el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tú quieres colonias, pero vas a tener que quitárselo al otro imperio. Y ahí chocan los imperios. Por eso que, mire, acá dice causas. Causas económicas. Afán imperialista, o sea, la obtención de colonias. Mira, la competitividad entre las principales potencias por controlar nuevos mercados. O sea, las colonias. Tú quieres la colonia en África, pero eso le pertenece a Inglaterra. Pero yo soy alemán y yo lo quiero, entonces vas a tener que hacer la guerra, pues. No queda de otra. Causa política. La carrera armamentista que ya te expliqué. Los países empiezan a armarse como locos y se empiezan a formar las alianzas. Ya te expliqué cómo también. Causa ideológica, el nacionalismo. Y justamente acá enganchamos el nacionalismo con el pretexto de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue el pretexto, muchachos? Aquí está. Díganme ustedes, ¿cuál fue el pretexto? Lean. Cualquiera. El atentado del Que Francisco Fernando. Muy bien. ¿Qué tiene que ver el nacionalismo con el asesinato de Francisco Fernando? Veamos acá, miren. Ven acá la pistolita, ¿no? Ya. Bosnia. Bosnia. Capital Sarajevo. Hay un problema, mira. Acá vive Serbia. ¿Ya? Serbia, muchachos, es una gran nación. Serbia, ¿no? La nación serbia. Los serbios quieren crear su gran nación. Quieren que los pueblos serbios, como te dije hace rato, ¿no? Si el otro pueblo tiene tus mismas costumbres, tu idioma, tú quieres que te pertenezca a ti. Bosnia era de la nación serbia. Repito, Bosnia era de la nación serbia. Pero mira el mapa. ¿Bosnia le pertenece a Serbia? No. ¿A quién le pertenece?
al imperio austrohúngaro. Profe, pero en Bosnia son serbios, hablan el idioma, las costumbres, tradiciones, sí, pero no son serbios. Están en el otro territorio, en el imperio austrohúngaro. Serbia, ¿qué cosa quiere? Serbia quiere Bosnia, pero como le pertenece al imperio austrohúngaro, bueno, los serbios que hacían contra el imperio austrohúngaro en Bosnia, se forma un grupo terrorista serbio llamado la Mano Negra, que siempre estaba cometiendo atentados en contra de las autoridades del imperio austrohúngaro en el territorio de Bosnia. Los atacaban, ¿no? Era una fuerte oposición contra las autoridades del imperio austrohúngaro ahí en el territorio bosnio. No los querían, pues, porque los bosnios también se consideraban serbios. Hasta que un día, no sé qué le pasó por la cabeza a este señor, Francisco Fernando, que decide ir a Bosnia. Según él, para calmar la situación que se vivía ahí, porque había mucha revuelta, muchos atentados en contra de las autoridades, él decide ir en persona. El heredero del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando. Apenas llega, ¡rum!, lo intentan matar, le meten una granada. El hombre se salva. Hubo un par de heridos ahí. Yo tengo una pregunta. Si tú estás con tu carro y te intentan matar, te salvas, ¿qué haces? ¿Te escondes, sí o no? Te vas, huyes. Pero este señor es un enfermo, no sé qué cosa hizo. Siguió con su camino, normal. Hasta fue a visitar a los heridos, fue a la municipalidad a quejarse con el alcalde porque me quieren matar. Y seguía el mismo recorrido todavía. De verdad, y todavía usaba un carro sin techo, era un carro descapotable, esos carros que no tienen techo, en eso todavía se movilizaba. No sé, yo creo que quería morir, ¿qué será, pues, no? ¿Qué será? Hasta que estaba avanzando con su carro y lo ve, pues, un miembro del grupo de la Mano Negra, de este grupo terrorista, un jovencito llamado Gabrielo Príncipe, que al ver que está pasando ahí Francisco Fernando, se sube encima de su carro, como digo, no tiene techo, se sube encima del carro y le mete un par de balazos a él y a su mujer, a su esposa que estaba embarazada, 7 meses tenía, y murió, muchachos, ahí Gabrielo Príncipe lo mata. Cuando a Gabrielo Príncipe lo capturaron con vida, le sacaron la santa mugre. Ya te imaginarás lo que le hicieron a Gabrielo Príncipe. Y cuando a Gabrielo Príncipe le están pegando, ya el chico ya no podía más, agarra y ¿quién ha sido? Y da un nombre, la Mano Negra. Al toque el imperio austrohúngaro dijo, los serbios, ellos han matado a nuestro heredero. Serbia, vamos a investigar en tu país a los integrantes de la Mano Negra. Serbia dijo, un momentito, si quieren que investigue el caso del asesinato, si hay integrantes serbios dentro de la Mano Negra, yo lo voy a investigar. El imperio austrohúngaro dijo, no, nosotros vamos a entrar a tu país a investigar. Serbia dijo, un momentito, yo soy un país independiente, imperio austrohúngaro. No vas a venir acá a meterte a mi país. ¿Me dejas meterme a tu país para investigar el caso? ¿Sí o no? Te dejo como plazo el 28 de julio de 1914. Si no me permites, ya tú verás. Llegó el 28 de julio de 1914 y Serbia no dejó entrar a las autoridades del imperio austrohúngaro a su país. ¿Qué hizo el imperio austrohúngaro? Le declaró la guerra a Serbia, muchachos. Pero Serbia es amigo de Rusia. Rusia le declara la guerra al imperio austrohúngaro. Pero el imperio austrohúngaro es amigo de Alemania. Alemania le declara la guerra a Rusia. Pero Rusia es amigo de Francia. Francia le declara la guerra a Alemania. ¿Te das cuenta? Pero Alemania es amigo del imperio otomano. Le declara la guerra a Francia. Pero Inglaterra dice, un momentito, se están metiendo con mis solis. Y le declara la guerra a Alemania al imperio austrohúngaro. Se activaron las alianzas. Muchachos, empezó la Primera Guerra Mundial. Ya está. Ahora sí, ¿se entendió el compañero que me hizo la pregunta
de cómo empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Se entendió ahora sí? ¿Está Sí. claro? ¿Todo bacán? ¿Alguna otra duda? No. Ya el desarrollo de la guerra ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya. Eso ya lo han llevado con su profesor, supongo, en el desarrollo de la guerra. Bien. Ahora sí regresamos acá al material. ¿Dónde está? Ahí está, Revolución Rusa. Bueno, en este contexto se da la Revolución Rusa. Vamos a ver qué pasaba con Rusia entonces. A ver, Rusia, ya iniciando el siglo XX, en 1904, se mete una guerra contra Japón, el Imperio de Japón. En esa guerra ruso-japonesa, Japón le gana. Japón le gana la guerra a Rusia. Cuando Japón le gana la guerra a Rusia, ya tú te imaginarás lo que pasó. O sea, aparte de que Rusia entra en crisis, hay un descontento social en Rusia. Eso le baja la moral a los rusos. ¿Por qué? Nunca antes, muchachos, los europeos habían perdido una guerra contra un país de otro continente. O sea, fue un choque tremendo, ¿no? Que te gane una raza inferior, porque en esa época ellos hablaban de razas. Recuerda. Hoy en día ya no se habla de razas, ¿no? Es algo ya arcaico hablar de raza, ¿no? Que tú eres la raza, ¿no? O sea, ya no se utiliza ya, ¿no? Pero en esa época sí se hablaba mucho de las razas. La raza blanca, la raza superior, la raza europea, los poderosos. ¿Y quién les ganó? Una raza inferior, los amarillos, los japoneses, Tanjiro, Nezuko, Haikyuu, Boruto. Imagínate, le ganaron a los rusos. La población se quedó en shock. Hay un descontento social y un gran daño a la imagen del zar Nicolás II. El zar es el emperador de Rusia. El zar Nicolás II. Y un desgaste en el ejército ruso. Rusia está hasta las patas, muchachos. Y ahí se produce una revolución rusa. En 1905 se produce una revolución por haber perdido la guerra. El zar Nicolás, para calmar las aguas, crea la famosa Duma. Antes el zar Nicolás era un tipo, es un emperador con un poder absoluto, un absolutista. A raíz del descontento popular y el daño a la imagen de este señor, los liberales hacen su revolución y el zar Nicolás tiene que aceptar de que se crea un parlamento. Obviamente en este parlamento iban a estar los representantes del pueblo, ¿no? Este parlamento se llama Duma. Pero esta Duma, ¿cómo te lo digo? Era pues un saludo a la bandera. El zar Nicolás controlaba la Duma, lo cerraba, lo volvía a abrir cuando él quería. Es como que ahorita Geri, el presidente del Perú, cierra el Congreso, después lo vuelve a abrir, luego lo vuelve a cerrar, ¿no? Si le conviene ya lo deja abierto, si no lo cierra. O sea, ese era el poder de Nicolás. O sea, la Duma realmente no funcionó, pues, ¿no? Bueno, pero eso hizo para calmar las aguas en ese momento. Ese es el antecedente de la Revolución Rusa. Un ejército desprestigiado, un zar Nicolás desprestigiado, la gente realmente ya no lo quiere, pero igual sigue gobernando el famoso zar Nicolás. Vamos a ver ahora cuáles fueron las causas de esta revolución de 1917. A ver, hay varias causas, ¿eh? Primero, el despotismo del régimen zarista. Un poder absolutista del zar Nicolás, que pertenecía a la dinastía Romanov, ¿no? Es algo así como lo que pasó pues en Francia también durante la Revolución Francesa, ¿no? El absolutismo de Luis XVI y su esposa, ¿no? María Antonieta, que ustedes recordarán, ¿no? La tía pues se tiraba la plata de Francia cuando Francia estaba en crisis económica, no había ni comida,
y la reina, pues María Antonieta, se tiraba toda la plata, hacía sus festines, sus fiestas, y cuando el pueblo iba y le reclamaba a María Antonieta, tenemos hambre, coman pasteles, decía, pues, ¿no? Toda achorada, todavía María Antonieta, ¿no? Pues lo mismo pasaba acá, pues con el San Nicolás, ¿no? Ya había crisis económica, no había comida en Rusia, muchachos, ¿no? Por el tema de la Primera Guerra Mundial. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. La comida, ¿a quién va destinada? A los soldados que están peleando en el frente. Hay escasez de comida, la comida es racionada en Rusia, la gente se muere de hambre. Aparte que en Rusia su escala social, o sea, sus clases sociales solamente habían dos. Estaba la nobleza y el campesinado pobre, nada más. O sea, la nobleza era la que se llevaba todos los privilegios, comían bien y todo. La clase pobre era los perjudicados. Una explotación al campesino y al obrero. Una extrema pobreza. Y si el pobre está siendo maltratado, tú fácilmente puedes avivar su rebeldía, ¿no? Mira lo que pasó en la Revolución Francesa. ¿Qué apareció? ¿Cómo se llama ese movimiento ideológico que apareció en Francia en el siglo XVIII? Que avivó la Revolución Francesa. ¿Cómo se llamó ese movimiento ideológico? ¿El fascismo? No, en el siglo XVII, en Francia. Ilustración. Claro, ese movimiento que te habla de derechos, libertades, de que todos somos iguales, ¿no? La Ilustración, muy bien. Eso hizo que el pueblo francés se rebele. Le cambió su forma de pensar. Acá el obrero también se va a rebelar. El pueblo se va a rebelar. Porque también llegan ideas de que hablan de que no, tú poblador, tú tienes que ser el dueño de los medios de producción. Tú obrero, tú ganas poco dinero. El que se lleva todo son esos grandes empresarios. Eso no debe ser así. Tú eres el que trabaja, tú eres el que hace las cosas, tú eres el que tiene que ganar plata. No el otro, el empresario no hace nada. ¿Qué ideas aparecieron, muchachos? El socialismo científico de Marx. Llegó el socialismo a Rusia. Entonces, mira las causas por las cuales se da la Revolución Rusa, ¿no? El despotismo del zar Nicolás, la extrema pobreza y explotación del obrero, y el obrero está empezando a cambiar su forma de ver las cosas gracias a la llegada de las ideas socialistas. Y a todo esto, ¿no? Súmale la crisis por las derrotas que se están viendo en la Primera Guerra Mundial. Rusia en la Primera Guerra Mundial es un desastre, papito lindo, da pena. Ni mi ex me decepcionó tanto como Rusia en la Primera Guerra Mundial. De verdad. Batalla de Río Tannenberg. Batalla de los lagos Masurianos. ¿Qué pasó, muchachos? Alemania lo destrozaba a Rusia. Rusia cometía errores infantiles. Por ejemplo, los rusos van a agarrar y en plena Primera Guerra Mundial, en vez de mandar los mensajes encriptados, ¿no? Como se mandaban en esa época, no, ¿para qué? Si nadie entiende nuestra letra. Tú has visto las letras rusas, ¿no? El alfabeto ruso es distinto, pues, ¿no? Miren. Miren el alfabeto ruso, ¿no? Es distinto el alfabeto ruso, miren. Es medio raro, ¿no? Miren. Medio raro el alfabeto ruso. Como el alfabeto ruso es distinto, ellos decían, ¿no? ¿Quién va a entender esto? No, ¿tú crees que los alemanes van a entender nuestro alfabeto? ¿No? ¿Que el Imperio Austrohúngaro va a entender nuestro alfabeto? No. Manda los mensajes así nomás en nuestro idioma. ¿Quién va a entender esto? Lo que no sabían que los alemanes ya sabían hablar ruso, ya sabían escribir ruso. Entonces, cuando los alemanes encontraban los mensajes, ya sabían todos los movimientos de los rusos. Todas las cosas que los rusos iban a hacer en la guerra, ya lo sabían, ¿ya? Por eso que los alemanes los masacraban a los rusos en la Primera Guerra Mundial. Aparte, mira otro error infantil, ¿eh? Cuando los rusos que estaban al frente pedían las municiones,
a la ciudad, ¿no? Para que les envíen las municiones. Llegaban las cajas de municiones al campo de batalla, abrían las cajas y había municiones de otro calibre. O sea, para otro tipo de armas. O sea, son errores infantiles, muchachos, que tú no puedes cometer en una guerra, ¿no? Recuerda todo esto que te estoy diciendo porque cuando yo sea presidente y le hagamos la guerra a Chile, no cometan esos mismos errores infantiles, muchachos. Tenemos que recuperar a Arica. No, mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Me emocioné, disculpen, me emocioné. Bien. A todas estas causas, súmale algo más. Aquí se han olvidado de alguien. Aquí se han olvidado de alguien. Yo he hecho este material y no me acuerdo. No me acuerdo. Creí que lo había puesto. Este personaje que está acá, miren. El famoso Rasputín. Rasputín. ¿Quién fue Rasputín, profesor? Te cuento, miren. Rasputín es un personaje que la gente lo odiaba, ¿no? Rasputín. ¿Cómo empieza su vida de Rasputín? ¿Cómo llega él a Rusia, ¿no? Lo que pasa es esto, miren. Vamos a ver, acá creo que acá hay una foto que puse. No, no lo he puesto tampoco. Cada mes cambiamos los materiales. A ver, Nicolás II y su familia. Miren la foto de acá del zar Nicolás con su familia. Una foto acá más completa. Y ahí está. Si te das cuenta, mira, está el zar Nicolás, su esposa la zarina y sus hijas, ¿no? 4 hijas. Pero hay un hombrecito, era el menor. Lo que pasa es que el zar Nicolás quería tener hijo hombre. O sea que para un rey y un emperador es importante tener el hijo hombre. El zar Nicolás, primer hijo, mujer, segundo, mujer, tercero, mujer, cuarto, mujer. La famosa Anastasia fue la 4ª mujer. Nada, no le salía el hombrecito, el machito, hasta que por fin, en el 5.º intento, le sale el hijo hombre. Y adivina qué, este niño le sale enfermo, le salió con hemofilia. Enfermo, le salió. Enfermo era, le salió hemofilia. Entonces, como el niño nace enfermo, la zarina, en su desesperación para que su hijo siga viviendo, convoca a los médicos de todo el imperio ruso, ¿no? ¿Quién puede salvar a mi hijo? Por favor, venga cualquiera. Iban los doctores, iban pues de varias ciudades, ¿no? Nadie podía hacer nada, ¿no? Chibolo se moría, ¿no? Nada, no mejoraba. Hasta que de repente por ahí escuchan, ¿no? Que hay una especie de chamán, un tipo enigmático, un monje medio loco, medio raro, ¿no? ¿Quién? Rasputín. Y Rasputín llega, pues, llega al palacio. E increíblemente, ¿no? Ahí la ciencia no está muy segura de qué cosa habrá preparado Rasputín. Un brebaje medio raro, una medicina media rara empezó a hacer, que le empezó a dar a este chico, a este niño, y el niño empezó a recuperarse. El niño se puso mejor. Rasputín, la zarina quedó maravillado con Rasputín. Le tenía una fe ciega a Rasputín. Rasputín le decía, tienes que hacer esto. No, pero Rasputín, hazlo. Y Rasputín, pues, prácticamente empezó a controlar a la zarina. La zarina tenía una fe obsesiva, ¿no? A Rasputín. Esta influencia que tenía Rasputín con la zarina, luego pasó al zar, porque la zarina le empezó a hablar a su esposo, mira que Rasputín, que hay que hacerle caso en todo, que Rasputín es lo máximo,
tenle fe a Rasputín, por él vamos a lograr la victoria. Y el zar le empezó a tener una fe ciega a Rasputín también. O sea, la familia real le empezó a tener una fe ciega. Al final, ¿quién estaba gobernando Rusia? Rasputín. Rasputín empezó a gobernar Rusia, muchachos. Obviamente la gente se dio cuenta de esto. Oye, ¿quién es este sujeto que nos está gobernando? ¿No? ¿Quién es este señor? Él es el que toma las decisiones en la Primera Guerra Mundial. Los generales, la nobleza rusa, estaban molestos. O sea, que este señor, le hablamos al zar y no nos hace caso. Lo aconsejamos y no nos hace ni caso. Rasputín es el culpable de todo, y empezaron a decir. Y la nobleza rusa lo mata a Rasputín por eso. Son los nobles de Rusia los que lo matan a Rasputín. Ahora, Rasputín es un ser místico, no medio raro este sujeto, porque para matarlo dicen que le dieron veneno, ¿no? Le dijeron, Rasputín, te invito a un café, ¿no? Rasputín agarra, toma el café con veneno, nada, y no le pasó nada. O sea, que el asesino que está ahí, ¿no? Le dijo, Rasputín, ¿no quieres más café? Sí, sí, un poquito más. Le metió todo el veneno y le echó todo el frasco en el café. Toma, Rasputín, ahí está, sírvete. Rasputín ahí se lo tomó como si nada, hasta hizo gárgaras. No pasó nada, muchachos. Hoy no muere, dijeron. Ya lo llamaron a un lado, le dijeron, métele bala, le dijeron, la única forma. Y le metieron bala, ¿ves? Pla, 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 un par de balazos. Rasputín cayó al suelo. Y cuando el asesino va a pasarle la voz a los otros soldados para esconder el cuerpo, ¿no? Bajan al sótano de la casa donde estaba Rasputín ahí tirado, cuando de repente Rasputín da un salto y se va corriendo. El tipo no moría, se va corriendo, 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 y por atrás tirándole bala, ¿no? No moría, seguía corriendo, hasta que logra escaparse siguiendo corriendo y en una de esas se tropieza y se cae al río. Cuando encontraron el cuerpo de Rasputín, le hicieron su autopsia. ¿De qué murió? No murió ni por el veneno, no murió ni por las balas, no murió ni por la caída, murió ahogado. Rasputín es la muerte. Bien, esa es otra causa también de la Primera Guerra, de la Revolución Rusa, ¿no? El descontento que había con este personaje extraño, ¿no? Un ser medio, una especie de curandero, ¿no? Medio mítico, ¿no? Que tuvo una influencia grande, pues, en el imperio, ¿no? Especialmente con la zarina y el zar Nicolás, pues, ¿no? Bien, este señor también, pues, aceleró la caída de los Romanov, pues, es la verdad, pues, ¿no? Es la verdad. Bien, hasta ahí, chicos, ¿todo claro? Con el monje loco este, de Rasputín. Todo Sí, claro, todo claro, profesor. profesor. Profe, Dime, te escucho. Sí, Todo claro. alguien me dijo, todo claro. Ah, ya, vamos. Ya. Ya entonces tenemos listo las causas de la muerte, digo, de la Revolución Rusa. Bueno, todo esto hizo que finalmente, pues, el pueblo estallara, ¿no? De cólera, y se produce un levantamiento en la ciudad de Petrogrado, ¿no? Ahí estalló, ¿no? No había ya comida, no hay comida ya. Se acabó de repente la comida. Los soldados en el campo de batalla ya no le hacían caso a los superiores, ¿no? Los generales agarraban y le decían pues a los soldados, vayan, ataquen, ataquen. Me voy a atacar, ya no, ya, cuenta la historia que todavía los soldados en una de esas se rebelaron a los generales rusos, hasta le metían su cachetada a los generales. Un soldado metiendo un cachetón a un general, imagínate, ya no le hacían caso. Los soldados estaban asados, la población estaba molesta, un descontento, el hambre, salieron a marchar. El zar Nicolás comete el error de mandar al ejército, un ejército descontento, y el ejército era parte del pueblo, ¿no? Entonces el ejército, en vez de salir a matar al pueblo, también se unió al pueblo, ¿no? O sea, una tontería lo que hizo, pues, el zar Nicolás,
los soldados se unieron al pueblo y bueno, todos ellos hicieron pues que explotara finalmente la Revolución de Febrero en 1917 en Petrogrado, ¿no? Al zar Nicolás II no le quedó de otra de abdicar al trono, ¿no? Entonces el zar Nicolás abdicó al trono, ya la situación no lo podía controlar, y bueno, se estableció una república en Rusia liderada por el famoso Alexander Kerensky. Kerensky asume la presidencia de Rusia entonces, muchachos. Ahí está. Kerensky. ¿Cuál es el principal problema de Kerensky? ¿Por qué este gobierno fue, bueno, dicen que es un régimen reformista moderado, nada más, moderado, ¿no? ¿Cuál fue la principal causa por la cual este gobierno provisional falló? ¿Qué cosa querían los rusos? La población, ¿qué cosa Salir de la guerra. Exacto, salir de la guerra. ¿Y Kerensky salió de la guerra? No, comete el error de no salir de la guerra. Kerensky continúa en la guerra. El descontento popular siguió entonces, porque la gente quería que salga de la guerra. Esto fue aprovechado por Alemania, que se acerca a un líder revolucionario también, socialista, llamado Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Y los alemanes agarran y le dan dinero a Lenin. Le dicen: Lenin, sabemos que tú quieres tomar el poder en Rusia, sabemos que ya ahora sí puedes regresar, porque a Lenin el zar Nicolás lo había votado, pero ahora con el cambio de gobierno Lenin va a poder regresar a Rusia, y los alemanes lo apoyan a Lenin con dinero para que Lenin vaya a Rusia, tome el poder, con la condición de que si Lenin logra tener el poder, se salga de la guerra. Y así ocurre, muchachos. Lenin llegó a Rusia y se produce la Revolución de Octubre, en la cual Lenin derroca a Kerensky en octubre de 1917. Pero ojo, ojo, acá se habla de revolución, ¿no? Pero lo que realmente hizo Lenin fue un golpe de Estado, ¿no? Una revolución es algo espontáneo, como lo que pasó en la ciudad de Petrogrado, donde la gente solita se levantó un día, de repente tomaron conciencia, se levantaron, se autoconvocaron, salieron a marchar, el ejército pues se les unió. Bueno, lo que hizo Lenin fue un golpe de Estado realmente. Él agarró y metió el golpe con sus bolcheviques, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que hizo Lenin? Se retiró, ¿qué? De la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se llama el tratado mediante Rusia, por el cual Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial? El tratado Brest-Litovsk, entre Rusia y las potencias centrales. Alemania le gana a Rusia. Rusia se retira de la guerra. Ahí está. Bien, muchachos, esa es la Revolución Rusa. Esa es la Revolución Rusa. Obviamente, los mencheviques, que eran los que hicieron la primera revolución, ¿no? En febrero, van a pelear o van a una guerra contra los bolcheviques. Los mencheviques se unen también a los conservadores, a los que querían el regreso del zar, ¿no? El zar que ya lo habían matado también, ¿no? Murió asesinado el zar Nicolás, él y toda su familia. La única que se salvó, ¿quién fue? ¿Quién fue la única que se salvó? Dicen que se salvó. Supuestamente Anastasia, si no me equivoco. Claro, supuestamente la Anastasia, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se salvó o no se salvó? ¿O la mataron? No, sí la lograron matar, se descubrió luego. ¿Sí? Sí, al final lograron encontrar su cuerpo. ¿Cuándo? Ni en Tiaragua. Por ahí salían, recuerdo yo que salían algunas señoras decir que eran Anastasia, ¿no? Sí, pero resultó ser falso al final. Sí, resultaban ser falsas, ¿no? Por ahí hubo una señora que está en el hospital en coma, creo, por ahí dijeron, no, es Anastasia. Encontraron luego otra chica que decía, no, yo soy la verdadera Anastasia, ¿no? ¿Habrá existido Anastasia? ¿Qué será, no? Bueno, pero dicen que encontraron su cuerpo. Bien, muchachos, como te digo, los conservadores con los mencheviques se enfrentaron a los bolcheviques,
Se formó el Ejército Rojo de los bolcheviques, liderado por el famoso Trotsky, que logra derrotar a los mencheviques, ¿no? Los que eran llamados el Ejército Blanco, ¿no? Los bolcheviques implementaron el comunismo de guerra, se estableció una nueva política económica y finalmente Lenin, antes de morir, él crea la famosa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS lo crea Lenin. Lenin, cuando se muere, el que asume el poder es un joven ambicioso él, y sádico llamado Joseph Stalin. Y es Stalin quien va a liderar la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, muchachos. Todo claro, ¿no? Sí, profesor. Sí. Acá, acá. ¿Quién les enseña historia a ustedes? ¿Quién les está enseñando historia a ustedes, muchachos? Ah, ya sé quién les está enseñando ya. No, es que somos un grupo combinado, ¿Ah, como sí? es seminario. Ajá, es seminario y nos combinan con diferentes salones. Ah, ya. No, pero sí sé que creo que el que les está enseñando es el profesor Carcelén, ¿no? Ejemplo, a mí me enseña el profesor Jolvis. Ah, ¿Jolvis te enseña? Sí, a mí. Sí, Jolvis ha sido mi profesor. Jolvis fue mi profesor de historia. Sí, Jolvis. El alemán, ¿no? Siempre habla de Alemania, ¿no? Jolvis. Sí. Ese profe, me acuerdo como me enseñaba, siempre hablaba de Alemania, ¿no? Sí, Jolvis. Mi amigo, el profe. Bueno, ahora es mi colega, ¿no? Yo estudié educación secundaria en la especialidad de historia en la Universidad de San Marcos también. Jolvis fue mi profesor. Luego, cuando postulé a la maestría, Jolvis fue el que me evaluó también, imagínate, mira. En mi entrevista para entrar al posgrado en San Marcos, ¿no? Mi maestría también, Jolvis, ¿no? Y ahora Jolvis es mi colega, ¿no? Ahora somos colegas. Muchos de los profesores que están hoy en día en la presa San Marcos han sido mis profesores. Casi todos han sido mis profesores. Ahí, ¿no? Pues son viejitos. Yo soy el más joven, creo, de la planta. Todos han sido mis profesores. Siempre me los cruzo. Bien. Revolución Mexicana. De 1910 a 1917. Creo que una, una característica de las revoluciones que ocurren en el mundo entero, ¿no? Es producto, pues, prácticamente de un tema de descontento popular, ¿no, muchachos? ¿Se han dado cuenta ustedes? Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Va a haber un descontento popular, dictaduras, ¿no? Hay dictaduras. Por ejemplo, acá en México se vivía una dictadura. ¿De quién? ¿Quién era el dictador de México? Pro-estadounidense. El famoso Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Muy bien. Se vivía lo que se conoce, pues, como el porfiriato. El porfiriato. Porfirio Díaz, ¿no? Y su famoso porfiriato. Era un tipo dictador, controlaba México desde hace muchos años. Prácticamente él gobernó. ¿Desde qué año estuvo este señor? Si no me recuerdo, gobernó desde el año 1879 o 76. No, del 76, ya me acordé. El porfiriato, mira, empezó en 1876. Ahí empezó el porfiriato. O sea, este señor gobierna México, mira cuántos años, ¿no? Él gobernó México desde 1876 hasta 1911 tuvo el poder. ¿Cuántos años tuvo el poder? Estamos hablando que él estuvo en México
algo de 24, 35 años. 35 años de dictadura. Porfirio Díaz marcó una época en México, 35 años en el poder, muchachos. Era la dictadura del porfiriato. Era un gobierno pro-oligárquico, pro-Estados Unidos, ¿no? Maltratador de las clases bajas. Había pobreza, el campesino estaba afectado, no había igualdad social, no había justicia. Por eso que había un descontento de todos los sectores urbanos, desde el proletariado, la clase media y también hasta parte de la élite mexicana, porque los beneficios ni siquiera lo tenían los mismos mexicanos, sino que los estadounidenses. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es las causas de la Revolución Mexicana, ¿no? Y Porfirio Díaz, cuando llega en el año de 1908, en 1908 Porfirio Díaz agarra y dice que va a convocar elecciones. Voy a convocar elecciones, dice Porfirio Díaz. Elecciones en las cuales yo, Porfirio Díaz, ya no va a participar. Mira lo que dice. Él dice que ya no va a participar en las elecciones. Va a dejar México. Dice. Va a dejar el poder, por fin. Después de cuántos años va a dejar el poder. Y el que postula en esas elecciones va a ser Francisco Madero. Francisco Madero está postulando, pero los militares, ¿no? Le dicen a Porfirio Díaz, mira Porfirio, mejor sigue tú nomás, preséntate a las elecciones, porque dices que no vas a participar, ¿no? Los parásitos pues, del gobierno, ¿no? Como siempre querían que todo siga igual. Porfirio Díaz animó, dijo, ya, pues volveré a postular. Mira, va a volver a postular. Él en un primer momento dijo que no. Y luego dijo, sí, voy a volver a postular. Obviamente, muchachos, en esas elecciones de 1908, ¿quién gana esa elección? Lo gana pues Porfirio Díaz. Si las elecciones estaban siempre arregladas ya, ¿tú crees que Porfirio Díaz, el dictador de México, iba a permitir que alguien le gane una elección? Él siempre ganaba, obviamente. Eran elecciones arregladas, ¿ya? De Porfirio Díaz gana la elección. Es más, en plena elección, a su opositor, que era Francisco Madero, ¿no? Lo mandó preso para que ya no siga haciendo campaña. Imagínate, ¿no? O sea, ya, gana la elección Porfirio Díaz. Francisco Madero se va a Estados Unidos, se escapa, y desde Estados Unidos lanza el famoso Plan San Luis de Potosí. Aquí está, Plan San Luis de Potosí, mira, ese es el inicio. En la cual hace un llamado a toda la población mexicana de levantarse en contra del porfiriato, ¿no? Eso hace. Todos nos levantamos en contra, mexicanos que me están escuchando por la radio, ¿no? Hay que levantarnos en contra de esta dictadura de Porfirio Díaz. Ahí la gente de México se empezó a levantar. Aparecieron líderes sociales como Pancho Villa en la zona del norte y Emiliano Zapata en la zona del sur. Estos líderes campesinales se levantaban con un objetivo. El objetivo era sacarlo a Porfirio Díaz y hacer qué cosa, muchachos. ¿Qué era lo que prometían estos señores? ¿Qué se tenía que hacer? Emiliano Zapata decía, la tierra es para quien no trabaja. La reforma agraria. La reforma agraria. Claro, ellos querían que se haga una reforma agraria. La tierra es para quien lo trabaja, decía, ¿no? El famoso Emiliano Zapata. Bien, ellos se levantaron y finalmente Porfirio Díaz cae, ¿no? Él decide salirse, ¿no? Salirse y Porfirio Díaz se fue tranquilo, ¿eh? O sea, Porfirio Díaz entendió algo, dijo, miren, si yo me quedo acá y la lucho, lo más probable es que quizá me derroten, me metan preso, me asesinen, mejor me escapo, dijo. Y Porfirio Díaz se agarró y solito dejó el gobierno. Habló con la oposición, eso sí, déjenme irme tranquilo, con mi dinero, mi par de maletines con sus millones de dólares,
y me voy a Estados Unidos, déjeme tranquilo, ya no quiero hacer nada de México. Y se fue. Porfirio Díaz se fue. Cuando dejó México, ya, ¿quién agarra el poder? El que agarra el poder va a ser pues Francisco Madero. Empieza su gobierno de Madero. Madero asume la presidencia en 1911. Pero Madero no ata ni desata. A Madero lo presionaban por varios lados. Los líderes sociales, como Pancho Villa y Emiliano Zapata, le decían, oye, haz la reforma agraria. Haz la reforma agraria. Pero Madero, por otro lado, tenía también a la gente de Porfirio Díaz. Si bien es cierto, Porfirio Díaz se fue, pero toda su gente sigue en el gobierno, los militares en especial, y le decían a Madero, no hagas nada, tú gobierna tranquilito nada más, no hagas, ni te atrevas a hacer cambios, ¿eh? O sea, por un lado, a Madero lo tenían presionado la gente de Porfirio Díaz, por otro lado, los líderes sociales, como Pancho Villa y Emiliano Zapata, también lo tenían presionado. Madero no ata ni desata, no hacía nada. Por ese motivo, los militares aprovechan esto y le meten su golpe de Estado. Pues. Le meten el golpe de Estado. ¿Quién le metió su golpe de Estado? Victoriano Huerta. Victoriano Huerta le mete el golpe de Estado a Madero. Victoriano Huerta es un tipo seguidor de Porfirio Díaz. Él quería crear una especie de porfiriato en una nueva dictadura en México, pero obviamente liderado por él, pues, por Victoriano Huerta. Acá está su nombre, ¿eh? Victoriano Huerta. Yo sé que son bastantes nombres, ¿no? Por eso confunde esto un poco, ¿no? Victoriano Huerta, entonces, él agarra, asume el poder en México y quiere formar su dictadura. El gobernador de la provincia de Coahuila, ¿no? Un tipo llamado Venustiano Carranza, que está, lanza el Plan Guadalupe, él está en contra de Victoriano Huerta, ¿no? Y decide rebelarse en contra de Victoriano Huerta, darle su golpe de Estado a Victoriano Huerta. Este gobernador de la provincia de Coahuila, llamado Venustiano Carranza, lanza el Plan Guadalupe para derrotar a Victoriano Huerta. En un principio, Venustiano Carranza recibe apoyo de los caudillos sociales, el apoyo de Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Ya? Ahora, cuando Venustiano Carranza le gana a Victoriano Huerta, con apoyo de Pancho Villa y Emiliano Zapata, Pancho Villa y Emiliano Zapata le dicen a Venustiano Carranza, nuevo presidente de México, le dicen lo siguiente, oye, te ayudamos, ahora tienes que hacer, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que hacer? La reforma agraria. Pero Venustiano Carranza no quiere hacer la reforma agraria. O sea, sí lo quiere hacer, pero hay una discusión acá con los líderes sociales. Porque Pancho Villa y Emiliano Zapata le dicen, la reforma agraria tiene que salir del campo. Nosotros hemos ganado la guerra. Entonces se tiene que hacer la reforma agraria, pero ya. ¿No? Ya, desde ahorita. El pueblo ha ganado y el pueblo exige la reforma agraria y que se haga, pero ya. Pero Venustiano Carranza dijo, no, se va a hacer la reforma agraria, pero esa reforma agraria se tiene que aprobar por los políticos en un congreso y en una nueva constitución. Entonces, muchachos, hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Uno decía, no, la reforma agraria nació del pueblo, tiene que hacerse, pero ya, como una victoria se tiene que ver como una victoria del pueblo la reforma agraria. Pero Venustiano Carranza decía, no, la reforma agraria se va a hacer, pero tiene que existir la ley de la reforma agraria que esté en una nueva constitución que van a hacer los políticos. O sea, la victoria, ¿quién se le iba a llevar? Los partidos políticos. Van a decir, los partidos políticos hicieron la reforma agraria, no el pueblo. Entonces, eran, ¿no? Te das cuenta que eran dos visiones distintas de ver el tema de la reforma. Entonces, como los caudillos sociales querían otra manera de la reforma,
pelearon contra Venustiano Carranza, se enfrentaron, ¿no? Por eso acá dice conflicto entre caudillos con victoria de Carranza. Al final Venustiano Carranza gana la guerra, le gana a Pancho Villa y a Emiliano Zapata, ambos son asesinados, y finalmente Venustiano Carranza, después de 2 años, sí cumple y hace la reforma agraria. O sea, al final sí se hizo la reforma agraria, se aprobó en la Constitución de 1917 y se da el triunfo de la reforma agraria y así acaba la Revolución Mexicana. Realmente, muchachos, yo te digo algo, la reforma agraria continúa. No sé si tu profesor te lo dijo, la reforma agraria va a continuar bastante, o sea, perdón, la Revolución Mexicana continúa, dura muchos años más todavía. Pero bueno, para San Marcos, aquí queda todo, no te quiero confundir. ¿Ah? Bien, hasta acá, muchachos, ¿está claro? Sí, profe. Bacán, bacán. Bacán, bacán, bacán. Profesor Yolvi, ¿no? El alemán. ¿Quién más? ¿Quién más tiene acá otro profesor? A ver, cuéntenme. ¿Nadie más? ¿Yolvi no enseña? Yo vi nomás. Yolvicito. Pilar, ¿no enseña Pilar acá en algún salón? ¿Pilar? También Pilar, el profesor Carcelén, el profesor Chaupis. Yo iba a enseñar en el Acedo yo. A mí me habían dado, me acuerdo. Pero al final lo tuve que dejar. Antes de empezar lo dejé. El profesor, ya, yo estaba ya en la lista. Vas a dictar virtual en Ollón, me dijeron. Pero al final lo tuve que dejar, muchachos. Por un tema de que, bueno, o bien era dictar Ollón, o bien era dictar presencial acá en la central, ¿no? Y como faltaba profesores acá en la central, me llevaron nuevamente a la central, ¿no? Y tuve que dejar Ollón antes de empezar todavía. Si no hubiera sido su profesor Insaeme. Bien. Crisis del sistema capitalista. El crack del 29. El crack del 29. ¿Por qué se dio el crack, muchachos? Es la peor crisis financiera que ha tenido Estados Unidos. Esta es la la del 2008, ¿no? Son las peores crisis que ha tenido Estados Unidos. A ver, ¿cuál es el antecedente de la crisis del sistema capitalista? El crack del 29. Estados Unidos gana la Primera Guerra Mundial. La industria estadounidense no sufrió daños. A Estados Unidos le cayó una bomba en la Primera Guerra Mundial. Nueva York, Miami, Washington, ¿no? ¿Sufrieron daños en la Primera Guerra Mundial? ¿Los bombardearon a los estadounidenses? No, no sufrieron daño. Nadie los bombardeó. Diferencia con las ciudades europeas. ¿Cómo quedaron las ciudades europeas? Destrozadas, ¿no? Los habían bombardeado. La industria, pues, inglesa, la industria francesa, ¿no? Alemana, o sea, todos, tanto ganadores como perdedores, salieron perjudicados, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Menos Estados Unidos, que nunca recibió ningún daño, ¿no? En su industria, en sus ciudades. Por eso es que cuando acaba la Primera Guerra Mundial, la industria estadounidense es la más poderosa del mundo en ese momento. Y ellos empiezan a producir bastante, ¿no? Europa va a depender de la industria estadounidense. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le empieza a dar préstamos a los países europeos, tanto perdedores como ganadores. Aparte que, como no hay industria en Europa, ¿quién les vende todos los productos? Los estadounidenses. Por ejemplo, la industria de jabones, ¿no? Allá no hay jabón, no hay nadie que haga jabones. Estados Unidos tiene su fábrica de jabones. Empezó a mandar, a exportar distintos tipos de productos. La gente, hay trabajo en Estados Unidos, ¿no? Los empresarios están llenando de dinero, abren más fábricas, y hay más fábricas, hay más trabajo.
Si hay más trabajo, hay más ganancias, ¿no? Aumento de sueldos, todo el mundo está contento. Son los famosos felices años 20. Un gran desarrollo industrial. En Estados Unidos había pura fiesta, ¿no? Los bares paraban llenos, ¿no? Los felices años 20, lo máximo. Los cabarets en esa época. Bien. Y la gente empezó a invertir en la bolsa de valores. ¿Qué era la bolsa de valores, muchachos? La compra y venta de acciones. A ver, si yo ahorita, ¿no? Yo ahorita voy a la bolsa de valores y me compro una acción, ¿no? De una industria, si mi empresa sí gana plata, bueno, yo ganaré, ¿no? Si mi empresa pierde ganancias, mi acción que me compré perderá su valor, ¿no? ¿Se entiende, no? El problema es que uno no sabe si tu empresa va a ganar o va a perder. A mí me gustaría regresar al año 2005, creo que fue, ¿no? Yo quisiera vivir en el año 2005 nuevamente y agarrar y decirle a Mark Zuckerberg, ¿no? Dueño de Facebook, por ejemplo, oye, ¿no tienes plata? Yo te presto, ¿no? Dame el 20% de Facebook. ¿Cuánto me lo venderás? $2,000, ¿no? 20% de las acciones de Facebook. El día de hoy yo no estaría dictando clase, ¿no? Estaría, no sé, de viaje. Claro, pues, muchachos. Pero ¿quién va a saber, pues, yo no? ¿Quién va a saber que la empresa esa empresa llamada Facebook iba pues a convertirse en un fenómeno mundial, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Ya la vida lo tienen asegurado, bueno. Esa era la compra de acciones. Ya, pero en esa época de los felices años 20, todo el mundo sabía que empresa que tú abrías, empresa que iba a ganar dinero. ¿Por qué? Porque tú exportas como loco a Europa. No importa la empresa que abras, invierte tu plata, nada, igual vas a ganar dinero. Tú le decías al zapatero, ¿no? Al lustrabota, al chico que te ilustra la bota, o tienes plata, oye, invierte, cómprate acciones. ¿Pero qué es eso? Tú compra nomás, igual vas a ganar dinero, dinero vas a tener un montón. Gente que no había ni estudiado nada, iba a la bolsa de valores de Nueva York y compraba acciones. Total, cualquier empresa que se abra va a funcionar. Son los felices años 20. Ahí no hay pierde, muchachos. Las empresas no pierden plata. Entonces, se empieza a producir esta especulación financiera, ¿no? ¿A qué se le llama la especulación financiera? A la compra y venta de acciones. A la compra y venta de acciones. Tú quieres ganar dinero rápido. Hay dos maneras de ganar dinero cuando tienes plata. Si tú tienes dinero, ¿cómo generas más dinero? ¿Qué vas a crear? Tu negocio, ¿sí o no? Pones tu restaurante, ¿ya? Vendes tu comida en tu restaurante. Pero yo te hago una pregunta. ¿Ganarás dinero teniendo un restaurante? Sí, tu restaurante se volverá famoso quizás, luego abrirás 2 locales, 3, 4, 5 locales, pero los primeros años la vas a sufrir, ¿no? No vas a ver ganancias, vas a ir recuperando tu capital, vas a tener que seguir invirtiendo dinero, ¿no? Entonces, es a largo plazo, pues. Tú ahorita fundas una pollería y puede ser que sea un negocio rentable de acá a 10 años, ¿no? Vas a tener tu empresa de pollería, ¿no? Pero a la larga vas a ver tu ganancia. Pero tú no quieres eso. Tú tienes tu dinero ahorrado y no quieres abrir un negocio, tú quieres dinero rápido. Entonces se produce la especulación financiera, que es la inversión en la bolsa de valores. Como tú quieres ganar dinero, pero ya, ¿no? Vas a la bolsa de valores y te compras una empresa, acciones de una empresa. Esa empresa de acá a un mes va a valer el triple. De acá a 2 meses va a valer 6 veces más. De acá a 3 meses, 10 veces más. Tu dinero se ha multiplicado por 10 en 3 meses, nada más. O sea, te va volviendo millonario. Y la gente empezó a comprar y vender acciones como loco.
A eso se llama especulación financiera, compra y venta de acciones. Todo el mundo gana dinero, pues. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa el día que tú vas a comprar una acción? Invierte, sacas un préstamo, imagínate, sacas un préstamo de $10,000 del banco. Te vas el día de hoy a la bolsa de valores, te compras 20% de acciones de una empresa X, cualquiera, inviertes tus $10,000 hoy día y mañana, se supone que siempre gana, pero mañana ves que la empresa quiebra, bajó sus acciones. A los 2 días sigue bajando las acciones, tú te desesperas. Hoy, mis $10,000 ya no valen 10,000, valen 5,000, valen 2,000. ¿Qué quieres hacer? Vender. Vendes como loco, especulación financiera, compra y venta, quieres vender y nadie te compra. Y no solamente le pasa a la empresa que tú invertiste, sino le pasa a todas las empresas, están que todo el mundo quiere vender, pero nadie te compra. Las empresas están yendo a la quiebra. Si ayer invertiste $10,000 por un 20% de acciones, ese 20% de acciones después de una semana ya no vale nada. Te endeudaste con el banco, vendiste tu casa, hipotecaste tu carro. Ayer eras millonario, hoy eres pobre. ¿Qué haces, hijito? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es la única solución? Matarte. La gente se subía al edificio de las torres de Nueva York y de los rascacielos y se tiraba. Los suicidios en Nueva York en esa época, de la gente rica, hubo bastante. La gente se tiraba de los rascacielos de Nueva York, muchachos. Los empresarios, los cuerpos de los empresarios caían como si estuviera lloviendo. La gente se empezó a matar, a suicidar. No iban a soportar la pobreza, muchachos. Claro, ¿tú crees que alguien va a soportar la pobreza? Dime. No, sí o no, muchachos. Yo soy millonario. ¿Tú crees que te imaginas yo siendo, yo no me imagino siendo pobre, no es mentira, mentira, muchachos. Mentira, mentira, ¿no? Claro, choca, ¿no? Porque, como dijo una vieja conocida, ¿no? Entre ser y no ser, yo soy. La Teresa, ¿no? No, mentira. ¿Has visto la novela? Claro, muchachos. Lo máximo siendo. Mira, ¿por qué las empresas empezaron a fracasar? Fracasa por la sobreproducción, muchachos. Yo tengo mi fábrica de jabones, te dije. La gente está comprando acciones en mi fábrica de jabones. Mi fábrica de jabones empezó vendiendo 500 jabones, 1,000 jabones, 2,000 jabones. Siempre se venden, porque Europa no tiene industria. Y ahora vendo 10,000 jabones, 20,000 jabones. Y yo como siempre veo que gano, me loqueo, pues. De 10,000 me paso a 200,000 jabones. Sobreproducción. Oye, producí 200,000 jabones en un mes. Oye, pero ¿por qué hiciste eso? No, que siempre vamos a ganar, no te preocupes. Siempre vamos a ganar. Hubo sobreproducción. El tope llegó a 50,000 jabones, pero tú has hecho 200,000 en un mes. Te falta vender 150,000 y ahora el próximo mes vas a seguir haciendo jabones. No, ya no, que paras la industria. Vas a tener que parar la industria. Has hecho de más. Hay una sobreproducción. ¿Te das cuenta o no? Los precios, si hay sobreproducción, tú quieres venderlo. Los precios de tus jabones van a tener que bajarlo. La gente ya no compra jabones. Tu fábrica quiebra. Quiebra. Ya no vendes como antes. Vas a empezar a despedir a tu personal. Tu fábrica quiebra. ¿Te das cuenta? Y los accionistas, la gente que te había comprado acciones, el día de hoy en tu empresa de jabones, ¿no? ¿Qué empieza a hacer? Se vuelven pobres porque la fábrica está quebrando. Se produce la crisis del capitalismo, muchachos. Esa fue la crisis
del sistema capitalista, el crack del 1929, por la compra y venta de acciones, por la especulación financiera, la sobreproducción industrial. La gente se volvió loca, pensó que siempre iba a ganar. En algún momento esa burbuja económica tenía que explotar, y explotó en 1919. El jueves 24 y martes 29 de octubre cayeron los precios de las acciones de la Bolsa de Valores en Nueva York. A la caída se le llama el crack del 29. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que ocurrió, muchachos. ¿Cuáles son las consecuencias del crack? La Gran Depresión. Yo te dije que tú te sacaste ayer, el miércoles 23 de octubre, te sacaste $10,000 del banco. Hipotecaste tu casa, hipotecaste tu carro, agarraste el dinero y el miércoles 23 te compraste 20% de acciones de una empresa de jabones. El jueves 24, esa empresa se declara en quiebra. Tu plata ya no vale nada. Perdiste tus $10,000. Hipotecaste ¿Con qué le pagas al banco? ¿Con qué le vas a pagar al banco? Tú ya no le vas a poder pagar al banco. Más bien te matas. Y ahora pregunta, si nadie le paga al banco, el banco no tiene dinero. ¿Qué pasa con los bancos? Quiebran. Los bancos se empiezan a quebrar, muchachos. Las fábricas se empiezan a quebrar. La moneda ya no vale como antes. Y si las fábricas cierran, hay desempleo. Desempleo generalizado. La gente andaba en las calles de esta manera. No sé si he puesto la foto. No lo he puesto acá. La gente andaba en las calles con un letrero, mira, que decía, hago todo por $1. Crack, ¿no? Crack, el 29. Ahí están. Mira la gente. Hay una foto bien bacán. ¿Dónde está? Ah, aquí está. ¿No? Miren acá esta fotito. La gente decía, no, hago de todo por $1, ¿no? Soy gasfitero, electricista, mecánico, contrátame de lo que tú quieras, pero págame $1 al día, si quieres, decían. O sea, así de grande era la desesperación de la gente, mira, para buscar trabajo. Busco trabajo, dice. ¿Te das cuenta? O sea, fue algo crítico la situación de Estados Unidos, ¿no? Extensión de la crisis a nivel mundial por el retiro de capitales norteamericanos invertidos en el extranjero. Claro, las empresas del extranjero estadounidenses también pues empezaron a fracasar. Había fábricas, por ejemplo, acá, dinero estadounidense en el Perú. ¿Durante qué gobierno fue eso, muchachos? A ver, cuéntame. ¿Durante qué gobierno se dio eso? El gobierno de Leguía. Leguía. Augusto Leguía, Bernardino Leguía. Leguía, claro, durante el gobierno de Leguía. Leguía vivía de los préstamos de Estados Unidos. Y cuando Leguía ahora agarra a Estados Unidos, préstame dinero, por favor. Oye, no tengo ni para mí, ¿qué te voy a dar a ti? Por eso que el gobierno de Leguía fracasa. Ya no hay obras. Las fábricas en el Perú también fracasan. Hay desempleo. Y si hay desempleo, la gente sale a reclamar. Empiezan los movimientos sociales contra el gobierno de Leguía, las revoluciones sociales. Eso fue aprovechado por los militares como Sánchez Cerro, que le mete el golpe de Estado a Leguía en 1930. O sea, el crack del 29 hizo que el gobierno de Leguía también llegue a su fin. ¿Te das cuenta? Por eso dice extensión de la crisis a nivel mundial. En Alemania también se sintió el golpe. Por eso que apareció Adolf Hitler, tu papi Hitler. Recibió mucho apoyo Hitler. ¿Te das cuenta? Caída de Leguía, ascenso de Hitler, crisis de la democracia liberal. Claro, se criticó bastante el sistema, ¿no? Se criticó bastante el sistema. ¿Este sistema realmente será bueno? Se preguntaba la gente. ¿Las democracias? Porque Estados Unidos se pinta. Recuerda que estamos en un mundo donde es pre-guerra fría, ¿no? Todavía no hay guerra fría, pero la gente ya está viendo el tema de las democracias liberales, el tema de que si funciona el socialismo o no funciona el socialismo, ¿no? Por eso que aparece en esta tercera vía llamada el fascismo, ¿no? La gente decía, oye, tengo por un lado las democracias liberales, capitalismo, tengo por otro lado el socialismo, ¿no?
y tengo por otro lado el fascismo. Entonces, la gente empieza a criticar los sistemas. Al capitalismo estadounidense ya lo ven mal, ¿no? Mala imagen. ¿Cuáles fueron las medidas para solucionar el problema del crack de 29? Bueno, tuvo que entrar el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en toda su historia, Franklin Delano Roosevelt, que agarró y aplicó el famoso New Deal. Eran las ideas del economista Keynes. ¿Qué te decía el New Deal? Que el Estado debe intervenir en la economía, que iba muy en contra de las ideas del capitalismo moderno de Adam Smith. ¿Se acuerdan cuando vieron la ilustración, en el aspecto económico de la ilustración, Adam Smith, o en sus clases de economía, qué decía Adam Smith? El Estado no debe intervenir, pero en este caso le dicen, no, el Estado va a tener que intervenir. ¿Y de qué manera interviene el Estado? Haciendo obras, por ejemplo. El Estado va a empezar a hacer obras. Aumenta el gasto público. Si yo hago un puente, para hacer ese puente necesito trabajadores. El obrero va a tener trabajo. El Estado tiene que fomentar ahora el trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las ideas pues, del New Deal, ¿no? Pero realmente, muchachos, Estados Unidos se recupera, realmente Estados Unidos se recupera con la industrialización o la carrera armamentista que se dio por la Segunda Guerra Mundial. Realmente la Segunda Guerra Mundial le favoreció económicamente bastante a Estados Unidos porque se empezó a impulsar la industria armamentista y esto hizo que Estados Unidos nuevamente vuelva a ser potencia. Bien. ¿Qué tal los fascismos? ¿Han leído ustedes el libro de Hitler? ¿Han leído Mi lucha? No. Una ¿No han leído Mi parte. lucha? No, profe. Es bien interesante, ¿eh? Bien interesante, ¿eh? Lean Mi lucha, ¿no? Estos movimientos totalitaristas fueron tres, ¿no? El fascismo en Italia, liderado por Benito Mussolini, que logra obtener el poder en Italia, ¿no? Haciendo su famosa marcha sobre Roma, ¿no? Sus camisas negras, ¿no? Marcharon sobre Roma, presionándolo al rey para que acepte a Mussolini en el poder. El rey no hizo nada, ¿no? El rey agarró y dijo, normal, Mussolini toma el poder. Mussolini se convirtió en el duce, ¿no? Que era pues el jefe, el líder, ¿no? de Italia, ¿no? Mussolini también llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica, el famoso Pacto de Letrán, ¿no? Así como... ¿Les han explicado sobre el Pacto de Letrán? Para no repetir lo No. mismo. ¿Quieren que les explique eso? Una vez vino un examen de admisión, me acuerdo. Pacto de Letrán. A ver, vamos a hacer por acá. Que son tantos temas, la verdad, que... A ver. Ya. ¿Se acuerdan que Alemania se unifica? ¿Se acuerdan que les hablé de la unificación alemana? Comenzando la clase, la unificación alemana, ¿no? Que Alemania era un conjunto de principados, que el reino de Prusia va a unificar. Ya. Acá pasa lo mismo en Italia, muchachos. Italia, en esa época que Alemania estaba haciendo su unificación, Italia también empieza su unificación con el rey Víctor Manuel. Italia no era un país, ¿eh? Italia no existía. Italia aparece en la misma época que Alemania. Lo que era Italia era un conjunto de reinos, el reino lombardo, el reino de las dos Sicilias, ¿no? Entre otros más. Entonces, Italia, al igual que Alemania, por los movimientos nacionalistas, Italia se va a unificar. Pero hay un problema, muchachos. Cuando Italia se está unificando, ya se había unificado todo el norte de Italia y todo el sur de Italia bajo un mismo reino. Está a punto de nacer Italia. Pero hay un pedazo que está en el medio que no dejaba que se una el norte con el sur. ¿Qué pedazo era, profesor?
era un pedazo que estaba en, ¿no?, todo Roma, todo el centro, ¿no? Todo el centro de Italia, que no dejaba que se una de las dos partes, ni la de arriba ni la de abajo. ¿Quién era el que estaba estorbando en el medio? El Papa. El Papa tenía sus estados pontificios. Era el territorio del Papa. Ustedes recuerdan que ese territorio fue regalado, esa es la donación de Pipino. ¿Se acuerdan de Pipino el Breve? El papá de Carlomagno, del Imperio Carolingio. Sí. Pipino el Breve fue el que le dio el Papa a ese territorio, se lo regaló prácticamente. Y los franceses siempre le dijeron, yo te voy a proteger, y había una relación muy buena entre Francia y la Iglesia Católica. Los franceses tenían un ejército ahí cuidándolo al Papa y a su territorio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Italia quiere ese territorio, pero no puede meterse porque están los franceses. Pero justo para la buena suerte de Italia y del rey Víctor Manuel, Francia tiene que retirar a su ejército de ahí. ¿Por qué? Porque Francia se va a enfrentar a otro país, la guerra franco-prusiana. ¿Se acuerdan cuando en un principio les expliqué sobre la guerra franco-prusiana, que es la unificación alemana? ¿No? ¿Se acuerdan que intentó unificarse Alemania y Francia le hace la guerra? Y a Francia saca el ejército de los estados pontificios para mandarlo a la guerra contra Prusia, contra Alemania. Cuando saca el ejército, ¿qué cosa crees que hizo Víctor Manuel, el rey de Italia? Papá, lo siento, pero ¡blah! Invadieron los estados pontificios. Los italianos se metieron al territorio del Papa. El Papa en ese momento era Pío IX. Pío IX, desesperado, se metió a la Basílica de San Pedro pidiendo auxilio, ¿no? ¡Ah! El rey me ha secuestrado, dijo. El rey me ha secuestrado. Soy un rehén del gobierno italiano, dijo. Ya, Italia se agarró todos los estados pontificios. Y es ahí donde Italia nace como país. Por fin el norte y el sur se lograron unificar. Pero muchachos, acá viene el problema. El problema es que había un roche con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ese roche continuaba con la Iglesia, ¿no? Los italianos son católicos, ¿no? Y tenían este roche con el Papa, ¿no? Ya también por presión internacional y todo eso, ¿no? Mussolini toma la decisión de conciliar con la Iglesia, ¿no? Y habla con el Papa. Ya en esa época ya no estaba Pío IX, ya era Pío XI, ¿no? Ya estamos en Pío XI. Y Mussolini dice, Papa, ¿sabes qué? Mira, yo quiero solucionar el problema, yo sé que el reino de hace muchos años atrás, ¿no? El primer Víctor Manuel, él agarró, se metió a este territorio, ¿no? Ya discúlpame, yo quiero regresarte a tu territorio, le digo. Gracias, Mussolini, te pasaste, eres lo máximo. Ya, pues devuélveme todos los estados pontificios. No, no seas malo, pues es un territorio demasiado grande, no, te voy a devolver menos. Ya dame la mitad, pues, de los estados pontificios. No, mucho, 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 mucho. Dame la cuarta parte siquiera. No, demasiado, demasiado grande. Ya, dame todo Roma. Dame todo Roma, le dijo. No, papá, ¿cómo crees? Muy, muy grande. Roma es demasiado grande, papá. Ya, dame la mitad de Roma, entonces. No, mucho, mucho. Ya, la octava parte de Roma, dame, ya, con eso me contento. No, demasiado grande. Oye, ¿qué me vas a dar, le dijo? Te doy un par de cuadras si quieres de Roma. Ya, a nada, le dijo. Y firmaron el Pacto de Letrán, donde Mussolini le da un par de cuadras al Papa Pío XI. Ese pequeñito territorio que es un par de cuadras nada más, ¿cómo se llama? El Vaticano, el país más pequeño del mundo. Ese es el famoso Pacto de Letrán. Ahí está, ¿se acordaron? Ahí está, muchachos. El Pacto de Letrán se firmó en 1929 con la Iglesia Católica. Ahí está. ¿Qué les parece, muchachos? Acá tienes el nacionalismo, ¿no? Perdón, el nazismo con Adolf Hitler. Hitler, pues, que había peleado en la Primera Guerra Mundial, señor, pues, que quería su revancha, ¿no?
Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Hitler, él mismo lo cuenta en su libro, ¿no? Él fue contratado por el gobierno alemán, en esa época la República de Weimar, y lo contratan, él era un espía de Alemania. Su función de Hitler era ir a los bares de Alemania, ir a las reuniones donde se reunían pues los grupos opositores. Lo que pasa es que cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en Alemania aparecieron muchos grupos, ¿no? Gente que criticaba la derrota alemana, gente que conspiraba cosas en contra del gobierno alemán. Entonces el gobierno alemán contrató espías para que vigilen a estas personas, estos grupitos, ¿no? Estos partidos que se reunían en los bares. Y así Hitler iba, ¿no? Informaba, hasta que un día llegó al Partido Obrero Alemán, al bar donde se reunía la gente, y dicen que justo estaban en plena discusión de por qué Alemania perdió la guerra, y Hitler agarra y no aguanta sus ganas de hablar, ¿no? Y dar su comentario, y cuenta él mismo en su libro que él agarra, se levanta encima de la mesa, toma la palabra y empieza a soltar su discurso, ¿no? Que Alemania, todo lo que hablaba, ¿no? Y la gente, wow, ¿quién es ese pata? Aplausos por todos lados, es lo máximo. Y lo volvieron a invitar a otra reunión, ¿no? Y Hitler va, ¿no? Otra reunión y empieza a debatir también con los del partido. Y Hitler le ganaba el discurso, ¿no? Así que esto, que lo otro. Y de poco a poco así él se volvió conocido dentro del partido y renunció a la República de Weimar y se unió al partido, ¿no? O sea, él entró al Partido Obrero Alemán como espía y al final se quedó como un miembro más, ¿no? Y cuenta, él mismo lo cuenta en su libro que él invitaba a los opositores a debatir, ¿no? Quiero que me traigan, a ver, ¿quién quiere debatir conmigo? Y cuenta él mismo que siempre ganaba a los opositores. El bar poco a poco se empezó a llenar, le quedó chico. Contrataron, dice, pues un local un poquito más grande, que también les quedó chico, ¿no? En principio eran 100 personas, 200, 300, 500, luego eran 1000, luego era una plaza entera, luego eran miles. Y así empezó a funcionar el nazismo de Hitler en Alemania. Es lo que él cuenta en su libro Mi lucha, el Mein Kampf. Él intentó dar un golpe de Estado, recordar que fracasó en la cervecería de Múnich. A él lo metieron preso, pero él, ustedes miren, bueno, ya no está el video, no sé si estará por ahí, donde él cuando lo fracasa el golpe de Estado, él lo mete en preso, muchachos. Pero él fue bien vivo, ¿eh? Él en el juicio, en vez de arrepentirse, en vez de agarrar y decir pues que sí, que se arrepentía del golpe de Estado, él aprovechó que estaban todos los periodistas de los periódicos, aprovechó que estaba en vivo en la radio alemana, ¿no? Y en pleno juicio, cuando le tocó su turno de defenderse, él no se defiende, ¿eh? Ni se arrepiente. ¿Sabes qué hace este loco? Empieza a dar un discurso. Aprovechó el momento para que todos los alemanes lo conozcan y lanza el discurso de que Alemania perdió la guerra por tal, que esto, que el otro, que Alemania somos lo máximo, que somos una raza superior, que los judíos, todo, soltó todo su veneno. Y o sea, que la gente se quedó sorprendida, ¿no? Y la gente se admiraba, ¿no? ¿Quién es ese señor? Lo máximo, lo amamos, ¿no? Nos gusta su idea, él tiene toda la razón, Alemania es lo máximo, no era para perder la guerra. Hasta los jueces, dicen que los jueces que estaban escuchándolo, uno de ellos hasta empezó a llorar, dice, de la emoción por haberlo escuchado a Hitler. Pero igualito tenía pues que darle su sentencia, ¿no? Por el golpe de Estado, bueno, que intentó dar, ¿no? Es como que Pedro Castillo no hubiera aprovechado el momento de su juicio para dar su discurso, ¿no? Pero lamentablemente pues, el hombre habla del pollo nomás, ¿no? Entonces, ahí, ¿te imaginas, no? Pero bueno, eh, lamentablemente pues, Hitler lo metieron preso de todas maneras, ¿no? Y él aprovechó, bueno, era una cárcel dorada también, ¿no? No, realmente no la pasó mal. Ahí estaba con su secretario, su amigo íntimo también, este loco de Rudolf Hess, que él escribe el libro, ¿no? Ayuda a escribirle su libro Mi lucha al Mein Kampf, ¿no? Después de eso, por presión también nacional, a Hitler lo tienen que liberar. Se produce una elección
de Hitler, ¿no? Perdón, una elección presidencial. Hitler se presenta para ser presidente y pierde. Sí, Hitler perdió una elección. ¿Quién le ganó, profesor? El único que le podía ganar a Hitler una elección era un héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un señor llamado Hindenburg. Era héroe de la Primera Guerra Mundial. El problema era que Hindenburg ya estaba viejito. Hindenburg lo nombra canciller a Hitler, pero Hindenburg al poco tiempo se murió. Hitler agarró y empezó su táctica de cerrar los partidos políticos. Por ejemplo, incendia el Reichstag, que era el parlamento alemán, y le echa la culpa a los comunistas. Los metió a la cárcel a los comunistas, cerró el otro partido político, el otro. Al final quedó él solito. Su único partido, el partido nazi, era el único legal. Él tomó, apenas murió Hindenburg, él tomó todo el poder, proclamó el nacimiento del Tercer Reich y él se proclamó el Führer alemán, el emperador alemán. Y después empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te parece? Oye, me va a pasar el tiempo rápido, ¿no? Bueno, no importa. Te paso las preguntas, las respuestas de las preguntas. Antes que me vaya, creo que la clase está a la 1, ¿no? Sí, profe. Bueno, me gustó estar con ustedes, muchachos, muy bonita clase, ¿no? Lo importante es que al menos en algunos temas ustedes estén más claros, ¿no, chicos? Más claros. A ver. La número 1, la respuesta es Army. 1, Army. Ahí está 1, Army. 2, especial. Especial, porque ahora ustedes son especiales para mí, ¿no? Son mis alumnos, especial. Ahí está. Está fácil, ¿no? Miren. 1, ofensiva alemana. ¿No? 1, aguanta. 1 B, ¿no? 1 B, se estoy confundiendo. Batalla aérea contra Inglaterra. Ofensiva japonesa, el ataque a Pearl Harbor. Y la ofensiva soviética, pues, ocupación de la ciudad de Berlín, ¿no? La guerra, recuerda, la guerra más sangrienta que se dio en la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Stalingrado, ¿no? El infierno sobre la tierra, dicen que fue, ¿no? Miren películas sobre la batalla de Stalingrado, ¿no? Horrible, ¿sabes? En la número 3, la respuesta es Ciclero. Ahí está, Ciclero. Número 3, Ciclero. ¿Cuántos son cicleros acá, no? Ahí está, mentira, muchachos. Ya, sé de cachimbo. Ahí está. Y pronto futuros cachimbos. Ahí está. 4, Takachim, comedor San Marcos, comedor. 4, comedor. 5, la 5 es, ahí está, Dayanita. 5, Dayanita. Ahí está. Que regresó, ¿no? A la televisión. En JB lo he visto. 5, Dayanita. 6, ahí está, especial también, especial. 6, especial. 7, BTS. 7, BTS, que ya viene también, compren sus entradas, ¿eh? La 7, BTS, ahí está. 8, Army, ahí está. ¿Dónde están las Army? Levante la mano. La chica es Army. Muy pronto, ya llega. 9, ahí está, corrupción. Lo que le encanta del Perú, corrupción. 9, corrupción. Espero que ustedes no sean corruptos. Y la última es especiales. Nos vemos. Algún día nos reencontraremos. Quizás ya acá en San Marcos algún día, muchachos. Cuídense mucho. Mi nombre es el profesor Jean-Pierre Quiñones. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego, muchachos. Chao, Saludos al profesor. profesor Yol. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor.